¿Hablamos de vida sana? Toledo Saludable. Activamos cuerpo y mente para sentirnos mejor. Toledo Saludable para empezar la semana y bueno, yo creo que para empezar, para acabarla en cualquier momento, saludable es el sexo y es el tema que queríamos tratar en el día de hoy. Desde la clínica Más que Palabras, como siempre, en este caso saludamos a Ana María del Álamo. Hola Ana María, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, encantado de tenerte con nosotros esta semana y por supuesto nuestro entrenador personal, Centro Deportivo Pedro Tomé. Hola Pedro, muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno. Nada, nos habéis dicho desde Más que Palabras esta semana, Carlos, tenemos que hablar de sexo. Sí, efectivamente, porque es uno de los puntos también relevantes de la salud y de la vida y de la salud mental también, ¿no? Y es uno de los grandes olvidados muchas veces porque todavía seguimos en la sociedad con ese tabú, ¿no? De hablar de sexo. Yo muchas veces les digo a mis pacientes, mira, esto es como cuando uno tiene hambre, ¿no? Y come, o uno tiene sueño y duerme. Es una necesidad básica también, ¿no? Y uno tiene necesidades sexuales y también tiene que ser consciente de esas necesidades y bueno, buscar ese placer, ¿no? Que no es solo el placer físico, sino que a nivel mental tiene unos beneficios enormes, ¿no? Más de los que podemos pensar a priori, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de masturbación, ¿no? Que es otro ya, si el sexo es un tabú y es olvidado, ya la masturbación, bueno, ni te cuento. Todavía seguimos, yo creo, un poco con esa educación o esas creencias un poco más conservadoras en que se tacha la masturbación como si fuera algo malo, algo oscuro, algo que hay que mantener escondido y nada más lejos de la realidad. O sea, no tiene nada que ver. Pedro, el sexo es un ejercicio físico como tal, seguro que tiene muchos componentes que se pueden unir, digamos, al deporte, o eso te pregunto, si es así. Bueno, pues como dices, los aspectos que tenemos en común entre el sexo y el deporte, sabemos que los dos son grandes placeres mundanos y bueno, durante ambos sabemos que se libera una serie de sustancias, neurotransmisores y hormonas que conducen a esa sensación de placer y bienestar. Uno de ellos que se eleva tanto cuando practicamos deporte como sexo sabemos que hemos hablado otras veces, de la dopamina, ¿no? Que es el responsable, entre otros efectos, de la motivación, regulación del sueño, del apetito, del buen humor, concentración, o sea, un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo contribuye a el sexo contribuye también a nuestra salud y bienestar mental, como ha dicho Ana, ¿no? Y bueno, pues aunque también es bien cierto que el sexo y el deporte tienen mucho en común y que el sexo puede considerarse una actividad física, yo creo que hay que desterrar un poquito ese falso mito que el sexo es como hacer deporte, ¿no? Porque también todos hemos oído o incluso creído y dicho que el sexo quema calorías y que es una actividad cardiovascular, lo que significa que puedes quemar grasas de igual manera que si practicaras ejercicio. Bueno, vamos a matizar un poco. Cierto es que practicando sexo uno se mueve, suda, el ritmo cardíaco se acelera, se quema calorías, más o menos según con quién se practique y tal, ¿no? Ana se habla también mucho, ¿no? De la media de las relaciones sexuales duran entre 10 y 22 minutos, creo, ¿no? Pues es una media quizá un pelín alta, ¿no? Sí, para mira, la pues fíjate, yo eso es un tabata alto, Pedro. Sí. Esto quizá estamos hablando ya de, bueno, como bien dice Pedro. De élite, Pedro. Es que Pedro es un deportista, ¿no? De élite, claro. Es un triatleta. Depende también de con quién lo practiquemos, de las posturas, de la duración, ¿no? De la intensidad. Y bueno, ese tiempo, pues, como decimos, es incomparable a cualquier sesión de entrenamiento, ¿no? Y además, desde el punto de vista del esfuerzo físico y energético, pues podemos compararlo, pues como a un paseo ligero o a subir 20 escalones, ¿no? Porque el sexo es más como una actividad física muy, muy ligera. Claro.
Sí, a ver, en la información que manejo yo, tal cual, ¿no? Como nos lo están contando Pedro, también depende de las posturas, ¿no? Pues hay posturas sexuales más exigentes y menos exigentes, hay para todos los gustos. La parte buena es que, como bien dice Pedro, pues no hace falta que tengamos una preparación física o una forma física de élite, ¿no? Podemos disfrutar del sexo ya que lo podemos adaptar a nuestras necesidades. Pues a lo mejor si tenemos muy buena forma física, pues sí que podemos trabajar ahí un poco más. Pero si tenemos una forma física más moderada, también lo podemos hacer, ¿no? Ahora estamos trabajando mucho con el sexo en la tercera edad, que también es muy importante, les ayuda también a mantener la forma física, pero es como es necesario ambas cosas, ¿no? Para practicar sexo en la tercera edad, pues necesitamos tener una forma física buena, adecuada, no hace falta estar fenomenal, pero sí unos mínimos. Y además el sexo también influye, ¿no? En que tengamos pues esas endorfinas, esa dopamina de la que nos hablaba Pedro y que en la tercera edad nos puede venir súper bien, ¿no? Pero, a ver, yo trabajo con medias quizá un poquito más bajitas, ¿no? Desde la que de tiempo, ¿no? Lo que me comentabas, pues mira, nosotros a lo mejor trabajamos con una máxima de media de 10 minutos, o sea, los 20 Ya, minutos. La mayoría de la gente que viene a clínica no llega a los 20 minutos. Ahí estamos hablando también de eso, de tener una muy buena forma física para tener ese aguante y luego también depende de qué hagamos, si hacemos actividades preliminares o no, porque muchas veces en las medias de lo que es la actividad sexual no contamos con los preliminares, contamos solo con lo que es la penetración. Y esa es otra parte que se olvida, ¿no? Los preliminares, que además son súper importantes tanto para el sexo femenino como para el masculino, ¿no? Para equilibrar un poco los tiempos entre los dos Yo de orgasmo. os quiero plantear desde fuera también que al final la sensación que me pueda dar, os pregunto, todos coincidimos en que el deporte es salud, todos Sí, coincidimos en que el sexo es salud, y al final ahí, lo que muchas veces, Pedro, hablamos tú y yo en esta sección, ¿verdad? De al final lo importante es encontrarse bien consigo mismo, el querer, cuando uno empieza a hacer deporte o lo mantiene en su rutina, digamos, pues se encuentra mucho mejor, lo nota la mejoría, quiere superarse a sí mismo, ¿no? Quiere encontrarse mejor, ¿no? No es una cuestión, digamos, puramente estética, física, que también, sino por supuesto de salud, de encontrarse con uno mismo. Y en el caso del sexo, Ana María, imagino que lo mismo. pues bastante parecido, además, tal lo has descrito, porque es verdad que tanto el sexo como la masturbación nos ayudan a subir la autoestima, a mejorar la autopercepción, tiene efectos analgésicos, promueve la relajación, te hace estar más cansadito, te induce al descanso, ayuda a conciliar el sueño, o sea, un poco se parece mucho al deporte, ¿no? Cuando hablamos de sí, sí. todas las cosas. Reduce los niveles de estrés, reduce la tensión emocional, también distrae y relaja la mente, ¿no? Las preocupaciones pues nos desaparecen por un rato y bueno, en mujeres en nuestro caso pues ayuda a aliviar los dolores menstruales, tanto la masturbación como el sexo. O sea que tiene un mogollón de beneficios. Yo me acuerdo cuando yo hacía más deporte porque tenía más tiempo, los beneficios desde luego que yo recibía eran bastante similares del entrenamiento que de los que estamos hablando ahora del sexo. Pues así como dice Ana, efectivamente, el sexo es, desde el punto de vista como deportista, ¿no? Pues es un complemento perfecto, ¿no? Porque como ha dicho, son varias razones pues que te convierten al sexo en un buen aliado, ¿no? Para nosotros los deportistas. Parte de un entrenamiento físico adecuado es lo que ha dicho Ana, es un sueño reparador, ¿no? Que nos permita descansar bien por las noches y así poder asimilar el esfuerzo físico y el entrenamiento del día siguiente, ¿no? Y la recuperación de nuestros músculos. En este aspecto, el sexo es un gran aliado, ¿no? Dado que es, como dice Ana, un potente inductor del sueño. Por ejemplo, en cada orgasmo nuestro organismo favorece la producción de prolactina y oxitocina, ¿no? Que son las dos hormonas esenciales que tenemos para un sueño de calidad. Por otro lado, también el orgasmo, entre sus muchos beneficios, también actúa como analgésico natural, ¿no? Ya que durante la manifestación de este intervienen neuronas espinotalámicas relacionadas con la sensación de excitación y relajación que, además de ser muy agradables, mitigan
el dolor, especialmente el muscular ese que tenemos como las agujetas y los calambres musculares, ¿no? Y bueno, algunas investigaciones afirman que este efecto puede permanecer en nuestro cuerpo durante 2 o 3 días, ¿no? Contribuyendo así a ser un buen aliado para después de un entrenamiento o competición. Y si a uno le quedan fuerzas para ello, pues adelante, ¿sabes? Ana María, ¿cómo se afronta lo psicológico? Y me explico. Yo, por ejemplo, cuando entreno con Pedro, y ojalá que muy pronto podamos volver a hacerlo, le tengo pánico a determinados ejercicios por el miedo a no saber hacerlos, a no cumplir, digamos, en este caso, con el entrenador, ¿no? O con la persona que tengo enfrente, y que no es que no quieras o es que no sepas, pero ya vas, bueno, como vas a un examen, digamos, vas con ese miedo, con ese respeto, y ya a partir de ahí te puede condicionar, no sé si en el resto del ejercicio o del circuito, en este caso, Sí. del trabajo que te proponga el entrenador. En el caso del sexo, también se dan situaciones así, de tengo miedo a no Sí. responder, tengo miedo a no poder soltarme y dejarme llevar, no lo sé. Nosotros en la clínica lo llamamos ansiedad de ejecución, ¿no? Es esa ansiedad que aparece, por ejemplo, en muchas disfunciones sexuales, como, por ejemplo, en la eyaculación precoz, en la impotencia. Se ve mucho más en el varón, ¿no? Sí que es verdad que últimamente la vemos también en mujeres, pero se ve mucho en el varón todavía por este mito de que tiene que ser él el que dirija la actividad sexual, el que además lleva el peso pues de complacer o de hacerlo bien, ¿no? Esa ejecución que tiene que ser perfecta porque si no es un desastre. Tenemos mucho aprendizaje a lo mejor sexual que viene del mundo de la pornografía, ¿no? Que es bastante menos natural y a lo mejor pues nos esperamos muchas veces que el sexo sea una película porno y para nada, puede ser muy satisfactorio sin que tenga esos componentes, ¿no? Entonces sí que es verdad que la ansiedad de ejecución es un problema a la hora de mantener unas relaciones sexuales satisfactorias, ¿no? Porque esa tensión, esa ansiedad que nos provocamos, lo que hace es que activa en nuestro cuerpo un sistema totalmente contrario al del orgasmo. Por lo tanto, nos imposibilita que aparezca el orgasmo y en muchos casos en varones imposibilita incluso que aparezca la erección, ¿no? Ese miedo a sabernos juzgados, que podemos pensar, bueno, pues aparece con parejas que no conocemos mucho, pero también aparece con parejas conocidas, ¿no? Porque esas personas pues quieren darlo todo, quieren que la pareja esté contenta, que no les abandone y al final, pues bueno, hay una serie de ideas, de pensamientos, de constructos culturales, ¿no? Que nos llegan a no abrirnos y a no disfrutar del sexo de verdad. Aparte que bueno, que el sexo es como todo en pareja, ¿no? Una de las bases es la comunicación y las parejas apenas hablan de sexo, ¿no? A lo mejor si estos chicos que tienen esta presión a la ejecución, esta ansiedad de ejecución, se sientan con su pareja y hablan de todo esto, seguramente su pareja les tranquiliza y les dice, mira, pues si es que yo no necesito que esto sea, pues no sé, perfecto, si con que sea y disfrutemos los dos, porque muchas veces también es eso, acabamos centrándonos en el otro, en la otra persona, no ponemos atención en nuestro cuerpo, en lo que estamos sintiendo, en el placer que estamos sintiendo, y esa distracción hace que la actividad sexual se corte, pues porque la eyaculación no va a aparecer de la forma en que yo quiero, en el momento en que yo quiero, ni la erección tampoco. En el Sí, caso... como sí. dice, perdona Carlos, como me lo has dejado así el hilo, Ana, desde el punto de vista un poco así del deporte, la disfunción eréctil, ¿no? que sufren los hombres, pues bueno, atacándolo desde el punto de vista del beneficio que te da el deporte en este aspecto, pues sabemos que uno de los fenómenos fisiológicos más importantes que se producen durante la función sexual es la dilatación de los vasos sanguíneos de la zona genital, tanto masculina como femenina, ¿no? Que aporta un flujo importante de sangre. Este fenómeno es el responsable de esta respuesta eréctil, por lo que es fácil pensar que el deporte nos ayudará a prevenir la aparición de problemas asociados a la disfunción eréctil en varones y a mejorar pues esa experiencia sexual en el caso de las mujeres también. A esto hay que añadirle también que el deporte combate la mayoría de factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Y patologías derivadas, y estos, sobre todo la diabetes, contando estos factores, son responsables de trastornos sexuales asociados, pues eso, mayoritariamente en la disfunción eréctil en hombres o problemas de lubricación en mujeres.
Te decía que ese concepto de ansiedad de ejecución puede ser válido para el mundo del deporte, ¿no? Y que al final el tema de las dominadas, en mi caso, puede ser una ansiedad de ejecución o no. Mira, Carlos, lo que tienes que hacer es perder kilos. Pero bueno. Exactamente, enfrentarte ahí a hacer tu primera dominada fuerte, pues como dice, tenemos que hacer un trabajo también psicológico antes, un trabajo físico, preparándonos, podría equipararse a los preliminares en el sexo, preparándonos para atacar esa primera dominada con ejercicios en escalones anteriores a llegar a esa primera dominada, ¿no? Y ver pues como que cada vez te vas sintiendo más seguro y puedes dominar esa dominada. Bueno, pues no sé, yo me quiero quedar con esa reflexión también final, que al final cuando hablamos de las dos prácticas, digamos, de los dos temas, hablamos de salud, hablamos de sentirse bien. Sí. De lo que comentaba Pedro ahora, ¿no? Pues mira, es un poco parecido también. Igual que tenemos que enfrentarnos, ¿no?, a esa dominada y practicar y hacer fondo, con el sexo es igual, ¿no? Al final es centrarnos en el placer, disfrutarlo, intentarlo y tarde o temprano nos vamos sintiendo más cómodos, nos va saliendo mejor y sobre todo a mí me gustaría que la gente no tuviera problemas en consultar con un terapeuta sexual, en consultar sobre cualquier problema que tenga, porque al final esto es parte de nuestra vida y el estar insatisfechos en el ámbito sexual, la verdad es que nos trae también problemas psicológicos a rastras y, bueno, como decíamos antes, es una necesidad como comer, como dormir y si tenemos un problema con ella, ¿por qué no? Vamos a consultar a un especialista que nos pueda echar una mano. Con eso nos quedamos y el deporte siempre como gran refugio para seguir adelante. Pues muchísimas gracias, Ana María, como siempre, por estar con nosotros desde Más que Palabras y por traernos hoy este tema del que también, por supuesto, tenemos que hablar para estar bien y saludables. Y Pedro Tomé, como siempre, muchísimas gracias, que tengas buena semana y a seguir peleando. Gracias. Gracias, Un placer, gracias. Toledo Saludable.